Hola, un saludo para todos. El tema de hoy es identificando sensor CKP, sensor inductivo. Como vemos, es el sensor de posición de cigüeñal, es el que le indica a la computadora tanto el régimen de motor como la posición de cigüeñal, ¿ok? En este caso, para determinar tanto la inyección como el salto de chispa. Entonces vemos que es un sensor inductivo, la cual es una bobina genera su voltaje a través mediante inducción, a través de una rueda dentada que pasa aquí, excita esta bobina y genera un voltaje de corriente alterna. Este sensor se encuentra en el grupo de los sensores pasivos, ya que no requiere alimentación para generar su propia señal. Por esta razón es un sensor pasivo, ¿ok? En este caso es un sensor que tiene dos conexiones nomás, una de tierra y la otra la señal. Hay otros sensores inductivos, en algunos casos podemos encontrarlo de tres cables. El tercer cable sería para un tema de protección magnética, para protecciones contra interferencias de radiofrecuencia, ya sea RFI o EMI, interferencia electromagnética. Entonces, para ese tema es el tercer cable. A veces lo confundimos con un sensor de efecto Hall, pero como sabemos, el sensor de efecto Hall requiere alimentación y este sensor inductivo no requiere de alimentación. El tercer cable de protección es un cable que va a tierra, es una jaula la cual va alrededor de estos dos cables para la protección de RFI o EMI. Entonces, como dice aquí, se ha identificado el sensor inductivo componente número 39 aquí en el diagrama de lectude. Se puede observar dos líneas, una de color verde, tierra o masa de la computadora, y línea color naranja, pin 1, la cual es por la que se lleva la información a la computadora al pin 34, donde conectaremos la punta de medición roja del osciloscopio ahorita más adelante. Entonces, como vemos, tenemos aquí un cable de color verde de un extremo de la bobina y del otro extremo de la bobina un cable de color naranja que es por donde sale la señal hacia la computadora, ¿ok? Este sería un voltaje de corriente alterna en este caso. Vamos aquí, dice conectando osciloscopio al sensor inductivo. Aquí ya tenemos un osciloscopio eh, conectado a un osciloscopio y vemos que la señal del sensor inductivo es una señal sinusoidal, ya que es un voltaje de corriente alterna. Por esta razón es sinusoidal, es una señal analógica, una señal que tiene una variación tanto en la amplitud a medida que se acelera el motor, va a cambiar su amplitud y su frecuencia. ¿Ok? Entonces esto le podemos medir lo que es amplitud y frecuencia. Como se puede ver en esta señal, el sensor inductivo tiene una señal sinusoidal, la cual vemos es una señal sinusoidal más amplia que las demás. Como vemos en este caso, hay unas aquí más pequeñas, señales sinusoidales más pequeñas, que a diferencia de esta. Esta es donde hay un espacio en la rueda dentada. Por esta razón se genera un voltaje de mayor amplitud. Eh, el volante consta de unos reluctores, la cual a medida que estos reluctores pasan cerca de la bobina del sensor inductivo, a medida que va girando este volante, va generando una variación en el campo magnético. Por esta razón, genera este voltaje de corriente alterna a la bobina. ¿Ok? Entonces, esta señal es la que le indica a la unidad de control la posición del cigüeñal. También le va a indicar el régimen del motor o las revoluciones del motor, que es lo mismo. Entonces, para determinar tanto ya sea la inyección o el salto de chispa en la bujía. ¿Ok? Entonces dice aquí, esta señal se puede ver dos señales diferentes, la cual nos indica que el cigüeñal ha realizado un giro completo de 360 grados con referencia al tiempo de base
el cigüeñal tarda en este caso 24 milisegundos en dar una vuelta completa. Esto lo podemos ver aquí en el osciloscopio, ya que tenemos una señal aquí calibrada, cada división calibrado a 5 milisegundos por división en el tiempo. Aquí en voltaje o amplitud de la señal la tenemos calibrado a 10 voltios por división. Aquí en la señal horizontal, en la señal vertical y en la señal horizontal la tenemos a 5 milisegundos por división. Entonces, cada cuadrito equivale a 5 milisegundos. Serían 5, 10, 15, 20, 24 milisegundos. De este punto a este punto sería un giro completo del cigüeñal. Es lo que tarda, 24 milisegundos en dar un giro. ¿Ok? Vamos a ir al simulador para verificar este sensor. Como vemos, aquí estamos en el simulador ya. Aquí tenemos un osciloscopio, tenemos un multímetro, tenemos aquí el salpicadero para dar marcha al motor. Entonces, aquí tenemos el sensor inductivo de 2 cables. En este caso no tiene protección RFI ni EMI. Entonces, vamos a ver aquí. Lo primero que a este le podemos hacer, a este sensor inductivo, sería medir su resistencia. Ya que es una bobina, se puede medir su resistencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué resistencia tiene en este caso. Tenemos 200 ohmios, una resistencia de 200 ohmios. Lo otro que le podemos medir con el multímetro sería voltaje de corriente alterna. Ponemos el multímetro en corriente alterna, lo ponemos en la escala de 20 voltios y le damos marcha al motor. Y nos va a generar un voltaje de corriente alterna. Como vemos, 2.9 voltios de corriente alterna. A medida que el motor acelera o a mayor régimen el motor, pues la señal, el voltaje de corriente alterna irá aumentando a medida que aumenta el régimen. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es medirle la, medir la señal con el osciloscopio. Vamos aquí a poner conector y vamos a medirlo aquí en el cable de color naranja, que es el que lleva la señal hacia la computadora. Vamos a encender el osciloscopio y vamos a darle a encender el motor. Vamos a encender el motor, vamos a darle automático, vamos a correr el trigger hacia arriba para captar la señal. Ok, como vemos ahí entonces. Aquí vemos una señal a la cual le podemos medir la amplitud. La amplitud de la señal, aquí le damos amplitud. En este caso tenemos una amplitud de esta señal de 14 voltios. En este caso es en este caso estaba midiendo el voltaje pico, no pico a pico, sino el voltaje pico positivo, 14.5 voltios, ¿ok? A medida que yo acelero el motor, este voltaje deberá aumentar, ya que ahí como vemos aumentó a 36 voltios. Esa es la amplitud de la señal en este caso. Si tuviéramos la oportunidad aquí de medir el voltaje pico a pico, más o menos marcaría 35 voltios más o menos de voltaje de pico a pico. En este caso estamos midiendo es el voltaje pico positivo. Voltaje pico negativo no lo toma en este caso. Otra cosa que le podemos medir aquí sería frecuencia. La frecuencia, la cual vamos acá, a medida que aceleramos el motor, su frecuencia irá aumentando. Al aumentar la frecuencia, este periodo aquí o ciclo se va a reducir. Entonces vamos a ver. Vemos que a medida que aumenta la frecuencia o aceleramos el motor, aumenta la frecuencia, el periodo se va haciendo más pequeño de esta señal, ¿ok? Como sabemos, la frecuencia es inversamente proporcional al periodo, ¿ok? A mayor periodo, menor frecuencia. A mayor frecuencia,
a mayor frecuencia el periodo disminuye también, ¿ok? Entonces, como vemos, esta es una señal sinusoidal que aumenta a medida que aceleramos el motor. A medida que se acelera el motor, el voltaje de corriente alterna aumenta, ¿ok? Entonces, esto era todo. Eh, Más adelante veremos qué fallas se generan en estos sensores, cómo encontrar fallas en la señal aquí con el osciloscopio, etcétera, ¿ok? Entonces, muchas gracias y quedamos pendientes para un próximo video.